pero le podemos Perfecto. preguntar a ella. Ahí está, ahí la tenemos, o sea que ahora le podemos charlar con ella. ¿Cómo estás, Selva? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, Selva. ¿Cómo estás, Selva? ¿Dónde te encontrás en este momento? Estoy en Buenos Aires, en mi casa, Ujú. en Flores, en el barrio de Flores. En el barrio de Flores. Bien. Y recién decíamos que estábamos hablando acá con Elena de que por ahí de cierto contraste, que en realidad es una ocurrencia mía del momento, la verdad que no lo había pensado esto, de que con toda la rapidez, el vértigo y esta cosa multitasking, multiplataforma, multimedial que hay, que tu escritura encuentre cada vez más lectoras y lectores, cuando en realidad cuenta otros mundos que están alejados de toda esa realidad. ¿Te ha pasado de encontrarte, por ejemplo, pienso en lectoras o lectores adolescentes o jóvenes, como se dice, que es muy amplio, jóvenes, pero adolescentes sobre todo, entre tus Sí, lectoras o lectores? sí, creo que también es lo que tiene la literatura, ¿no? Como este tiempo que es un tiempo muy de los libros y de la lectura, que otro tipo de formatos tiene otros tiempos, pero el de la literatura que puede parecer moroso y largo y sigue teniendo, por suerte, muchos adeptos. Y sí tengo, sobre, sobre todo, por ejemplo, Chicas Muertas, que es un libro de no ficción, Sí. tiene muchas lectoras y lectores adolescentes, también gracias al impulso de las profesoras que suelen llevar el libro a la escuela. Ujú. Así que muchas de mis lectoras en general son mujeres quienes se aventuran a ese libro por una cuestión de interés, por supuesto, de género. Sí. Después siguen leyendo mis novelas o mis cuentos. Pero sí hay lectores y lectoras de todas las edades, así como eso, como me encuentro adolescentes que empezaron los libros leyendo Chicas Muertas, también, qué sé yo, hay gente de mi edad y gente más grande, eh, que bueno, que encuentra algún tipo de interés en estas cosas que escribo yo. En relación a toda a tu obra, lo que podemos llamar ya tu obra, eh, a pesar de que sos una escritora joven o tomando en consideración que sos una escritora joven, pero que ya tenés una obra y un estilo, me parece a mí bastante marcado. Algo que me interesa mucho y que no sé si todos saben es que vos participaste de la filmación de una película, nuestros oyentes saben, eh, que participaste de la filmación de una película escribiendo como una especie de diario de filmación, ¿no? Que Y de Sama. de Sí. Sama, que dirige a Lucrecia Martel sobre la obra de Antonio Di Benedetto, el libro, la novela de Antonio Di Benedetto. Eh, Porque el tema justamente que hablábamos hoy era del río y lo que le da el título a tu libro, El mono en el remolino, creo recordar que es una escena inicial de Sama, De la novela, de la sí. novela, que es una metáfora de la espera, ¿no? De hecho, la novela está dedicada a las víctimas de la espera. En relación a esto, te quería preguntar cuál fue tu experiencia del río, de lo fluvial, en esta escritura, eh, que está marcada también por el agua, pero pareciera ser más bien un agua estancada, un pantano, dijiste alguna vez. Y querías que nos cuentes un poco esa experiencia y qué pasó ahí con el agua y con lo fluvial y con el barro y con lo estancado y con el paisaje. Eso. Bueno, Sama es una novela que yo había leído ya cuando me convocaron para este proyecto. La había leído hacía unos años, me había encantado. Igual Mm. es de esas novelas,
a veces te pasa, viste, con los libros que los querés leer, intentás, empezás y abandonás varias veces, y un poco me había pasado eso a mí con Sama, hasta que finalmente pude leerla y me encantó. Pero había tenido como unos intentos previos, tuve mucho tiempo el libro en la biblioteca y cada tanto lo sacaba, lo empezaba y lo dejaba, hasta que en algún momento se ve que algo fluyó, y me parece una novela maravillosa. Entonces, y del mismo modo, había visto todas las películas de Lucrecia, y bueno, y ella como directora me parece muy genial, y así que cuando se unieron esas dos cosas, que era, bueno, Lucrecia Martel iba a ser Sama, me pareció nada, un proyecto hermoso que de hecho tardó mucho tiempo en concretarse, porque ella, no sé, iba a hacer la película en un momento, después todo se detuvo durante muchos años hasta que se volvió a retomar. Y bueno, cuando retomaron el proyecto me propusieron a mí ir al rodaje y después escribir un libro acerca de eso. O sea, el libro podía ser el libro que yo quisiera, no había muchas directivas en ese sentido. Solo ir, bueno, pasar un tiempo en el rodaje, que iba a ser de 2 meses y pico, y en distintas locaciones, y bueno, y después escribir sobre esa experiencia. Y obviamente me entusiasmó por también ver ver de cerca, o ver el detrás de escena de cómo trabajaba Lucrecia y de cómo iba a ser esa novela, cómo iba a llevar esa novela bueno, a este otro formato que es el cine. Pero no tenía mucha idea de cómo iba a ser, no tenía muchas ideas digamos, no tenía como un plan de libro. Era ir, ver y después ver qué hacer, después pensar qué hacer. Y bueno, así que fui, no estuve los 2 meses y medio que duró el rodaje, porque cuando me convocaron también yo ya tenía otras cosas y tenía otros viajes, pero sí estuve en los lugares que más me interesaba, que era la parte de Formosa, la parte de Corrientes, sí. y bueno, y en otra pequeña parte que se filmó acá en una especie de, no sé, casco de estancia que hay cerca del mercado, ¿Central? Central. Y sí, no pude ir a la parte que se filmó en Chascomús, porque ahí yo ya tenía un viaje y no pude. Y nada, fue una experiencia rarísima, yo nunca había estado en un rodaje, así que era todo nuevo para mí. Y después, bueno, esto siempre lo cuento, porque creo que después la impronta que tomó el libro, la dirección que tomó el libro, tenía un poco que ver con eso, con que, claro, era muy raro, digamos, en un rodaje que cada uno tiene un rol específico y es muchísima gente trabajando y todos saben qué tienen que hacer, y yo era como la que estaba ahí mirando, o sea, claro, improvisando, digamos, de alguna manera la película no tenía nada que hacer, entonces era la que estaba ahí para mirar. Y bueno, y era una situación bastante incómoda para mí, porque era todo el tiempo tratar de no molestar, tratar de pasar desapercibida, estar pensando que no voy a pisar un cable o, no, ¿viste? O algo que de repente estropee una escena. Así que yo me di cuenta que yo empecé como a correrme del set, ¿no? A irme cada vez más hacia los márgenes, como tomar distancia para justamente pasar desapercibida. Y bueno, y eso me permitió también algo que a mí me parece que es bastante interesante del libro, que es como, no es un diario de rodaje, sino son textos desde la periferia del rodaje, ¿no? Entonces, poder hablar de repente con algunos actores o actrices que estaban descansando o esperando para entrar, pero que todavía no les tocaba, hablar con los técnicos, y también a mí me parecía interesante el ingreso del paisaje, y bueno, y sobre todo esa parte de Formosa que se filmó así como en condiciones medio épicas, porque había sido
temporada de lluvias, entonces era realmente un pantanal donde nos enterramos hasta las rodillas, y era todo así, ¿no? Calor, mosquitos, barro, olor a podrido del barro, Claro. como una cosa muy, Herzog hubiera estado chocho, muy fascinado. instalado, ¿eh? Herzog hubiera estado fascinado, digamos. Era como un Fitzcarraldo 2. Claro, como un Fiscarraldo, una cosa así. Y bueno, nada, y después en eso, durante el tiempo que estuve, sí entrevisté, hice varias entrevistas, después ¿Y por cuando... qué el mono en el remolino? ¿Por qué esa elección para el título? Bueno, como vos decís, como dijiste recién, una escena con la que abre el libro, está como en la primera página del libro, me parece, es una escena muy chiquita donde eh, Sama, que está esperando ese nombramiento, que entonces va siempre cuando llega el barco a ver si por fin les llega el nombramiento y puede volver a España, ve este cadáver de mono que está como girando en un remolino. Y a mí me parece como que ahí en esa escena es como que se condensa el resto de la novela. Mm. Eh, es una escena Es muy como un mono al loop, significativa. Claro, porque es eso, es galopeando, alguien que, claro. Sama, que quiere salir de ahí y volver a su tierra y que no puede, Que no y encuentra la este mono vuelta, que digamos. está ahí, este cadáver de Mm. mono que está girando en un remolino y tampoco puede ser llevado por la corriente. Entonces siempre me pareció como muy fuerte esa escena, que también eso es muy, muy minúscula. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando empecé a pensar en el libro, enseguida se me ocurrió llamarlo así, Mm. eh, porque además lo que pasa es que después en la película finalmente no está la escena del La mono, escena. pero cuando yo había estado, me acuerdo cuando fui a la parte de Corrientes, me tocó compartir la habitación con una de las chicas eh, de utilería, bueno, no sé bien cómo se llama, pero que el mono estaba, o sea, había un mono. Había un De hecho, mono. Mono tenían. claro, creo que la escena incluso se filmó, pero después bueno, a Lucrecia no le gustó cómo quedó, entonces finalmente en el corte final de la película no está. Y yo no vi la película hasta que fue la van premier, digamos. Yo terminé el trabajo del libro, me volví a Buenos Aires, después escribí el libro, bueno, entre que se terminó la película y finalmente se estrenó, pasaron como 1 año y pico, 2 años. Yo entregué el libro, pero no vi la película hasta que se mostró en los cines. Así que yo no sabía que no estaba la escena. Y me acuerdo cuando se estaba por estrenar, pero así esa semana del estreno, me hicieron una entrevista también, o sea, por el libro, a propósito de la salida de la película, porque el libro y la película salieron al mismo tiempo. Y bueno, y una de las preguntas que me hicieron, de las primeras preguntas fue: ¿por qué le pusiste así si esa escena no está en la película? Y yo Claro. fue como, bueno, acabo de enterarme Claro. que esa escena no está en la película porque no vi la película. Claro. Eh, El mundo del cine no es como en la literatura. claro, Y pero igual me parece que está bien porque es como, bueno, quienes han leído la novela entienden enseguida por qué se llama así el libro, y bueno, y esta cosa de tener algo de la literatura, de tener algo de la novela en la que se basa la película, aunque estemos contando más bien cómo se hizo la película. Y en esto del rol, esto que decías bueno, que te ibas corriendo, porque bueno, sí, en un rodaje es una vorágine de muchísima gente moviéndose todo el tiempo. ¿Y qué de esa experiencia crees que te sirve hoy, digamos, como escritora? O sea, en tu actividad diaria, ¿hay algo que hayas
podido tomar de todo eso? Porque el escribir es algo más solitario y ¿no? Con sus pausas, con su silencio, con el modus operandi que tenga cada uno. Pero no sé si hay algo de esa experiencia que todavía tenés o sentís que te marcó en algún sentido, el haber tenido que escribir un libro que a la vez no tenías ningún, digamos, ningún condicionamiento, podías escribir lo que querías. Sí, para mí, o sea, en realidad lo que me dejó la experiencia fue ese libro, que a mí me gusta mucho el libro porque eso lo decíamos siempre con la editora, con Ana Laura, que es un libro absolutamente caprichoso, o sea, no tendría por qué haber un libro, la película obviamente no necesita ese libro, entonces fue como eso, como un capricho, como decir, bueno, hay que, no sé, ¿por qué no hacemos un libro? Algo que se les ocurrió a los productores de la película. Y después, bueno, yo escribir ese libro, que también es absolutamente caprichoso, porque prácticamente hay un solo texto donde aparece Lucrecia, después, digo, no es sobre cómo ella filma, no es sobre cómo, digo, es eso, es un libro como re caprichoso, donde de repente es nada, no sé, algo que pasa fuera del set, que es cuando bueno, hay muchos actores y actrices que son de comunidades originarias, y entonces cuando vuelven y los vuelven al lugar donde se juntaban para ir al set, y ahí hay un pastor y rezan por la película, bueno, cosas que Wow. realmente, claro que no tienen nada que ver con la película, pero bueno, que también para quien tiene la curiosidad seguramente le agrega alguna data nada, sí, del proceso, de quienes actuaron en la película. Después, por ejemplo, hay una de las actrices que hace de la manceba de Sama, en su vida real es la hija de un chamán era una mujer muy joven, pero que tenía 10 hijos, y que era una especie de referente dentro de su comunidad. Entonces, bueno, muchas cositas curiosas que aparecen en el libro y que cuando solamente vas a ver la película, obviamente no te enteras de nada de eso. Como un detrás de escena. Selva, por supuesto que siempre nos gustaría charlar un montón con vos en relación a justamente a lo que decíamos, tu obra y tu carrera y tus experiencias dentro del mundo de la literatura como escritora. Y yo como lectora tengo la idea de que ha habido como una proliferación muy importante en los últimos 20 años a lo mejor o más de escritoras argentinas. Este año estuviste nominada a un premio importante al Booker International. Y has tenido también una participación dentro de la actividad vinculada a lo público en términos de lucha de género y en ese sentido quería preguntarte un par de cosas. Primero que me gustaría que cuentes, a partir de esta nominación, vos terminás con el libro que se suma al Viento que arrasa y a Ladrilleros del 2013 y el 2012, No es un río, una trilogía a la que denominás varones, o se ha denominado varones. Y lo que me interesa preguntarte es, me interesaría preguntarte muchas cosas acerca del estilo de tu narrativa, pero fundamentalmente, ¿qué te interesa como elemento narrativo de la masculinidad, o de lo masculino, o de lo varonil, si querés? Sobre todo para una escritora que ha escrito en esto, ¿no? Los últimos 10, 15, 20 años. Sí, bueno, lo de trilogía medio que apareció con el último libro, cuando empecé a escribir el último libro. No me lo había planteado antes.
sí me daba, o sea, no sé, en El viento que arrasa, que es el primero de la primera de las 3 novelas, sí me había preguntado, bueno, no sé, cómo sería para una chica adolescente vivir, como estar medio condenada a vivir arriba de un auto con su padre, Mm, ¿no? Sin tener un espacio propio, sin tener intimidad, sin tener amigas. Es decir que al principio, digamos, el disparador de la novela no fue tanto, no fue el pastor, sino la hija. claro. Después pasa muchas veces eso cuando uno escribe que un poco la historia va buscando su propia forma y a veces se va para lugares impensados o para lugares que no estaban planeados cuando empezás a escribir. Y un poco con esa novela pasó eso, como primero la protagonista iba a ser Lenny y después los personajes de los padres, digamos, el padre de ella y del mecánico empezaron a crecer y empezaron a hablar de otras cosas y bueno, y empezaron como a ponerse en el centro de la escena. Y en el caso de Ladrilleros, tampoco es que lo había pensado como una indagación, no sé, en los lazos amorosos entre dos varones, sino que el disparador también fue una historia que me contaron que había pasado en un pueblo de Chaco, en un parque de diversiones, cuando dos familias que son enemigas se enfrentan y bueno, y mueren y quedan malheridos de un lado y del otro. Y me parecía en realidad muy potente esa escena, ¿no? Como por ahí quizá más el tema de pensar en jóvenes violentos y que tenían que medirse todo el tiempo en un territorio bastante marginal. Y bueno, y lo que me entusiasmaba para contar esa historia tenía al principio más que ver con la pelea que con otra cosa. Pero bueno, cuando empecé a narrar la pelea, ese duelo, que es casi el final de la novela, pero que así empieza la novela, dije, bueno, pero ¿y por qué estos dos personajes se están enfrentando de esta manera? Y lo primero que se me ocurrió fue como lo obvio, o sea, Romeo y Julieta, bueno, una chica, eh, y bueno, mientras estaba pensando en eso, dije, bueno, pero ¿y si en vez de ser una chica es un chico? O sea, ¿qué pasaría con una relación homoerótica en un territorio tan lleno de prejuicios y tan machista? Y bueno, y entonces ahí la novela se fue para ese lado. Después sí, cuando empecé a escribir No es un río, que dije, otra vez, otra vez aparecen los varones. Ajá. Y bueno, y ahí fue como, bueno, quizá con este libro se puede, se cierra una trilogía accidental en la que están las otras dos novelas sin haber sido muy consciente de eso. Eh, y me interesa también, digo, pensándolo ahora más en perspectiva y habiendo pasado tiempo, y también esto, ¿no? Como a veces las entrevistas te obligan a pensar cosas y bueno, sin querer vas armando una especie de teoría acerca de lo que escribís. Eh, sí que me da curiosidad, siempre me dio curiosidad el mundo de los varones, incluso desde chica. Yo tenía hasta bastante entrada a la escuela primaria, yo no tenía amigas mujeres, sino que mis amigos, o sea, eran mi hermano, que es mayor que yo, eran sus amigos, era mi primo, que tiene mi edad. Entonces, como que todos esos primeros años de infancia también fueron muy varoneros, hasta que, no sé, a los 8 años, como que descubrí que estaba bueno tener amigas mujeres y empecé a relacionarme de otra manera con las chicas, con las mujeres, ¿no? Y siempre me dio curiosidad también por qué los varones se comportan, por qué hay de tal manera, estos patrones que son tan difíciles de romper.
y que muchas veces nos causan tanto daño. Y bueno, ¿qué hay en ese universo, no? Entonces, que un poco eso fue la curiosidad también. Y también la posibilidad, que también es lo que te da la escritura o la literatura, de poder pensar algunas reglas del mundo masculino que sean de la novela, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con la realidad. Entonces, no sé, hay una escena que a mí me gustó mucho escribir en No es un río, donde estos tres personajes que van a pescar y que, bueno, que son hipermachistas y tal, de repente tienen como un momento donde están haciendo un asado, una noche, y nada, y se ponen a escuchar música y empiezan a cantar y terminan bailando juntos. Bueno, como también cosas que son de un mundo imaginado, ¿no? Pero que me gusta que aparezcan, porque entonces no es todo tan lineal, no es todo siempre violento, no es todo siempre horrible, sino que también estos personajes pueden tener algunos momentos de otra cosa, y esa otra cosa se roza más con Bueno, el y mundo. en relación a esto que estás diciendo, me gustaría preguntarte, te escuché hace muchos años en una entrevista, muy cortito, pero me interesa en relación a esto que estás diciendo, sobre todo porque leía críticas en relación sobre todo a tu último libro, que destacaba esto de que aparece lo poético o el lirismo cada tanto, ¿no? Yo hace muchos años te escuché en una entrevista como que vos planteabas algo así como que tu proyecto de escritura tenía que ver con encontrar una voz nativa despojada de cualquier aditamento, una cosa así era la idea, ¿no? Como poder encontrar un lenguaje del nativo, del que hablaba, pero del que hablaba desde el campo, del que hablaba, y recuerdo incluso que aludías, por ejemplo, en aquel momento al Camino del Tabaco de Caldwell. Digo, ¿qué fue de aquel proyecto en tu desarrollo narrativo? ¿Qué fue de aquel proyecto de una búsqueda de un lenguaje duro, despojado, como que uno leyera El Camino del Tabaco o Meridiano de Sangre, por ejemplo, ¿no? Donde no hay anestesia a esta forma de escribir, hablo, pienso, para preguntarte, me interesa mucho cómo ha sido la evolución de tu estilo y cómo ha sido la evolución de tu escritura en torno a esto. Sí, yo hace muchos años como me empezó a interesar mucho la oralidad bueno, y ver qué podía hacer con eso en la escritura. Justo hoy estaba terminando un texto que escribí sobre un libro de Angélica Gorodischer y leyendo entrevistas que le habían hecho, y ella decía, yo soy muy buena escuchando, yo oigo muy bien, y hablaba de eso, ¿no? De que siempre estaba muy atenta y era muy receptiva de cómo habla la gente, de determinadas palabras que pueden aparecer en una conversación, y ella decía, bueno, y yo decía, bueno, yo escucho, paro la oreja, escucho y registro, como que grabo en mi cabeza todas esas cosas que me llaman la atención del lenguaje oral y del lenguaje cotidiano. Y decía, pero eso después no necesariamente aparece de la manera en la que aparece en la realidad, eso después se combina de diferentes maneras, puede tomar distintas formas, y como, bueno, como que después la novela toma para eso y construye su lenguaje propio con esas que pueden ser frases hechas, pueden ser maneras de decir que hemos escuchado montones de veces, sobre todo quienes hemos vivido en pueblos pequeños o de provincia. Y eso después toma otro carácter cuando va a la página escrita. Entonces a mí siempre me interesó mucho eso también,
como tener o sea, en la cabeza, porque también, de verdad que creo que yo también tengo bastante buen oído y esas cosas me quedan porque me llaman la atención y las registro, pero después no necesariamente eso tiene que aparecer como documento o como... Hace poco también leí algo de Diana Velesi que ella decía, odio cuando me dicen, porque rescatás el habla del campo, porque rescatás tales palabras que son de una determinada zona, y ella decía, odio la palabra rescate. Claro, como si fuera algo que estaba perdido y que tiene que venir. Claro, y Claro. como que, vengo yo que soy escritora a rescatar esto. Y ella decía, muchas, en general, son esas palabras que bueno, ella las traía, la conversación venía asociada a sus recuerdos y a su infancia también en un pequeño pueblo de Santa Fe, en Zavalla, y todo lo que venía asociado al recuerdo de esas palabras y esas imágenes bueno, de sus primeros años de vida. Entonces ella decía, no soy yo quien las rescata, son ellas quienes vienen a rescatarme. Entonces, bueno, creo que, o sea, a mí me interesa, o quizá en ese momento me interesaba tal vez como un valor más documental, puede ser, como empieza un proyecto por un lado y después con el transcurso del tiempo eso siempre por lo general va cambiando. Pero sí que en los últimos tiempos me interesa más el valor poético de y a nosotros como lectores esas maneras de nos hablar o de alegra esas especialmente, palabras. nos alegra mucho. Claro, me gusta que aparezcan y que digamos que eso, que vayan armando una poética del texto, del texto en cuestión, qué sé Sí, yo, no es claro. un río, es la de No es un río, que es bastante diferente a Ladrilleros, y el registro, y Sí, bastante sí. diferente también a El viento Carrasco. Qué bueno, porque en definitiva creo que a veces pienso que se puede confundir esta idea de que un escritor tiene que encontrar su estilo o su voz, como le dicen incluso a veces en la música, ¿no? Sí. Y eso a veces en definitiva termina siendo algo que viene de otro lado o que está en otro lado, y que construir una voz o un estilo no tiene que ver con que hago algo propio y es re mío y solamente mío. En No, definitiva, totalmente. claro, como algo Incluso más... esto de que yo lo digo, he repetido muchas veces esta cosa de, bueno, cuando uno escribe está solo, sola, se escribe en soledad y también hace un par de años escuchándola a Cristina Rivera Garza, que es una escritora que admiro muchísimo, mexicana, ella dijo, o sea, es mentira que escribimos en soledad, escribimos en compañía de todos o sea, escribimos acompañadas de todos los libros que leímos, de todas las conversaciones que escuchamos, de toda la gente con la que hablamos, de nuestros muertos, ¿no? Como diciendo, bueno, nada de lo que hacemos es propio y nos pertenece, sino que lo podemos hacer porque formamos parte de una comunidad. Eso también me parece una idea Hermoso. muy cierta y muy linda. Sí, y de un lenguaje que está vivo, que por eso también permite Claro, todas de un esas lenguaje que no posibilidades. por supuesto, que no nos pertenece. En todo caso, formamos parte de ese lenguaje, pero no nos pertenece. Eh, sí, lo mismo me pasa cuando, no sé, a veces, qué sé yo, cuando las primeras novelas que están ambientadas en el Chaco, ha venido, ha venido gente chaqueña a decirme, pero no decimos así. No usamos esa palabra. Y es como, bueno, no sé, a mí qué me Bueno, importa. es un libro. Puede ser, esto no es un registro, digo eso, otra vez, no es un registro de así hablan los chaqueños o así hablamos los entrerrianos. O sea, todo,
el lenguaje de las novelas tiene muchas capas y anacronismos y un montón Sí, de cuestiones, ¿no? y es muy interesante esto que decís acerca de cierta pulsión o cierta búsqueda o cierto sentirte más cómoda buscando la poética, ¿no? La cosa poética dentro de lo que construís, o porque la pregunta iba orientada a eso, ¿no? A ver cuándo, cuándo se había, o si sentís que tu estilo se había ya conformado, más allá No, del o contenido, sea, ¿no? creo Más allá del contenido. creo que siempre, porque si pienso en mis primeros eh, textos publicados, que eran los textos de una chica de provincia, que son relatos autobiográficos, bueno, ahí ya aparecía un poco esto, pero aparecía de una manera un poco más espontánea, Sí, ¿no? totalmente. Porque, claro, esos relatos están Totalmente, sí. llenos de las voces de mis tías, Claro, de las mis amigas de vivencias la propias. infancia, claro, entonces ahí ya eso estaba. eh, Tal vez yo no lo terminaba de ver o no lo alcanzaba a ver como parte de una poética y lo veía más como, bueno, como un registro no sé, de verosimilitud, de, bueno, así hablaba mi abuela, por ejemplo. Eh, y después lo del estilo, yo creo que es algo que también se va construyendo a lo largo de toda una obra, que no, no sé, y que está bueno que incluso tenga sus pequeños cambios, sus desvíos, Mm, no sé, contrapuntos. exploraciones por otro lado, Sí, exploraciones que a sí. veces pueden fracasar también. Me parece que, no sé, no me interesa tanto, no me interesa demasiado un autor que se supone que tiene un estilo en su primer libro y que 20 libros, o sea, que escribe los próximos 20 libros con ese mismo estilo. Me Claro, parece que, igual, sí. no sé, como que no tiene mucho riesgo y a mí, o sea, me gusta más el riesgo, la incomodidad de ver, bueno, cómo encaro el próximo libro, eh, cómo, cómo va a hablar ese libro, qué, qué maniobra hago para que sea diferente al último libro que escribí, como que ese tipo de cosas me interesan y son las que me mantienen con ganas de escribir. Mm. Qué bueno que te mantengas con ganas de escribir. Selva, Me gusta bastante, pero muchas gracias. La verdad que nos quedaríamos charlando un rato más. eh, y agradecerte por este rato. Y también, bueno, le contamos a la audiencia, a los que lo están viendo, escuchando por distintas plataformas, que también está en proyecto avanzado la película del Viento Carraza. no, ya se terminó Ya se esa terminó, película. bueno, pero no se Sí, estrenó. sí. Todavía no Sí, se está. estrenó. ¿Sí? En Paraná también, El, chicos, ¿qué pasa? ¿No ah, están? ¿Cuándo? Y se ¿Y estrenó en marzo. en marzo? Mirá Sí, vos. claro. Bueno, y que en ese sentido lo que te iba a preguntar era en relación al rol que tuviste en Sama, que en esto, ¿cómo te sentís cuando se trata de un libro tuyo y decís, bueno, a ver, Y qué, bueno, yo no participé del proceso de la película, así que también la fui a ver, no cuando se estrenó, sino un poco antes, porque la película se estrenó primero en San Sebastián el año mm, pasado, Mm. y la directora me invitó a verla antes de viajar. Y a mí me gustó mucho la peli. O sea, obviamente es su mirada sobre mi libro, hay, no sé, muchas cosas nuevas en la película que no están en el libro, pero a mí me gustó mucho y me pareció que estaba buenísimo también eso, ¿no? Como, también como hizo Lucrecia, yo me acuerdo que, uy, había críticas de los fans de Sama que criticaban de manera horrible la película y a mí me parece que tanto Lucrecia en ese momento como Paula Hernández ahora con mi libro hicieron lo mejor que se puede hacer con una novela, que es tomarla y hacer tu propia versión, no pasar de un formato a otro y que la película sea igual que el libro.
Y a mí me gustó realmente mucho lo que hizo Paula, así que, eh, bueno, ojalá no sé, la puedan ver en algún momento. Sí, totalmente. Bueno, y ahora nosotros nos tenemos que ir a la tanda porque tenemos todavía para hablar de libros. ¿Qué estás leyendo hoy? Así, alguna cosa que quieras dejar como de lo que estés leyendo ahora. Ahora, ahora estoy leyendo, empecé hace unos días a leer un libro de May Sarton que se llama Anhelo de Raíces. Que es un libro que ella escribe a partir de una casa, que, o sea, se compra una casa en el campo y se muda a vivir de la ciudad al campo, y bueno, y tiene que, la casa está en ruinas y bueno, tienen que levantarla y tal. Y como estoy empezando a escribir una novela que tiene que ver con una casa, estoy leyendo todas cosas de casas. Estoy leyendo todos libros que tengan que ver con casas. Bueno, Bueno, que... Selva, te agradecemos mucho. Exacto. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, Bueno. muchas gracias.